Entonces, pero para hacer este repaso, a mí me gustaría saber cuáles son sus dudas. Empecemos, o vamos a empezar entonces desde, voy a compartir la pantalla. Me, eh, me dicen, por favor, si pueden ver la pantalla. Ahorita no proyecta nada, ingeniero. No proyecta nada. A ver, veamos. ¿Y ahora? Ahí sí proyectó la pizarra, ingeniero. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora que tengo la pizarra, vamos a empezar desde el inicio del segundo ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que nosotros empezamos con lo siguiente. Empezamos con lo siguiente. Espera un ratito mientras busco el... Bien, empezamos con carga eléctrica. Carga eléctrica. Carga, uy, qué difícil que es que escribir. Carga eléctrica. Bien, ¿qué dudas se les plantean a ustedes sobre la carga eléctrica? ¿Qué recuerdan sobre la carga eléctrica? ¿Qué recuerdan entonces sobre la carga eléctrica? A ver, antes... Ajá, Que la constante era como, creo, 2 por 10 a la menos 6. Era 1/4 pi por epsilon sub 0, que total da algo así como 2 por 10 a la menos 6. O sea, no estoy mal. ya, entonces vamos viendo. Tengo solamente un participante y el resto aún están tímidos, ¿verdad? Entonces vamos a... Tal vez les pase lo mismo que a mí, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que mi voz no es nada bonita en el audio, así que por eso a veces, muchas veces, no quiero grabar las clases. Y al final les pasa a ustedes también, están tímidos de la forma como podría sonar su voz. Y por eso no participan, así que lo voy a poner en el chat. Y vamos a trabajar con el chat entonces. Vamos a trabajar con el chat. A ver, vamos viendo. Vamos a poner aquí en el chat, pregunta número 1. A ver, quiero sus respuestas en el chat, pero quiero sus respuestas, no quiero que vayan al internet, porque sabré exactamente cuando estén buscando en el internet el concepto. Créanme que lo sabré. Sí ven la pregunta, ¿verdad? Que ahí tengo una respuesta. Entonces, señor Cruz, gracias por su respuesta. Señor Enríquez, igualmente. Señor Tomalá.
Ajá, señor Tomala, Eric Tomala. Listo, señor Eric Tomala. ¿Usted podría decir eso al micrófono? No sé si ese mensaje fue Sí, para... ingeniero. A ver, señor Que la, Tomala, diga. que la carga eléctrica es una propiedad de la materia Ajá. cuando falta o sobra electrón. Exactamente, o sea, la carga eléctrica se dice que, sí, que un cuerpo tiene carga eléctrica cuando le faltan o le sobran electrones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos cuando le faltan o le sobran electrones. Ok, entonces vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? Ajá, señorita Borgoro, es un desbalance, pero vamos ahora a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? Bien, la carga eléctrica, señor Cruz, no es una partícula, porque es una propiedad. La partícula es un objeto. Es como decir persona y bondad. Bondad es la propiedad de la persona. Pero a su vez, bondad se caracteriza por muchas cosas, ¿verdad? De la misma forma, carga es la propiedad, la materia, el objeto, la partícula es ese ente que tiene la propiedad. A ver, el joven Christopher Yagual dice que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, ya eso es una propiedad, ¿verdad? Que las cargas eléctricas tienen signo, positivo o negativo. Positivo si faltan electrones, negativo si sobran electrones. Las cargas Ok. eléctricas también pueden ser generadas por fricción, por inducción y conducción. Ya, eso es cómo se generan las cargas, pero en sí la propiedad de la carga, una tiene signo. ¿Qué más? A ver, acá dicen que las cargas se miden en colombios. Sí, se miden en colombios, pero hay algo más. ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Qué pasa si tenemos cargas del mismo signo? Es Se cuando repele. el mismo signo se repele y cuando Ajá, llevan diferentes signos se atraen. se atraen. Y eso se llama la ley de los signos, ¿verdad? Ya, ok, esa es una propiedad. Pero tenemos otra propiedad aparte de esa. Eh, y esa propiedad dice que la carga se puede crear, se puede destruir o crear una carga. Podemos destruir una carga eléctrica o al revés, crear una carga eléctrica. Se crea. Ok, bien, entonces hay una propiedad que se llama el principio de conservación de la carga eléctrica. Principio de conservación de la carga eléctrica. ¿Qué dice ese principio? Que la carga no se crea, tampoco se destruye, sino que pasa de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, la carga eléctrica va a pasar de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces hemos mencionado tres, ¿verdad? La ley de los signos, o sea, en realidad dos. La ley de los signos y la conservación de la carga eléctrica. Nos falta una tercera que es importante. Esa tercera propiedad es la cuantización de la carga eléctrica, así como mecánica cuántica. Cuantización de la carga eléctrica. Y esa propiedad dice que existe una carga mínima y menos de eso no puede existir. O sea, es más o menos como personas, ¿verdad? Las personas están cuantificadas porque decimos existe una persona, dos personas, tres personas, pero no podemos decir existen tres personas y media.
las personas estamos cuantizadas, porque no pueden haber cuarto de persona ni la mitad de una persona. De la misma forma, la carga eléctrica está cuantizada. Eso significa que hay una carga mínima y esa carga mínima es la carga del electrón. Tres propiedades: ley de los signos, principio de conservación de la carga y cuantización de la carga eléctrica. Vamos a ver otra pregunta más sobre la carga eléctrica. Bien, esta sería la pregunta 3. ¿Qué afirma la ley de Coulomb?
Eh, Bien, señor Enrique, pero eso nos llevaría a cuánto vale epsilon sub cero. Oiga, estaba con el micrófono apagado, ¿ah? Estaba con el micrófono apagado. Eso significa que todo lo que dije hace un rato no se escuchó. Mira, no se escuchó. Ahora sí se escucha, me imagino. Sí, ahora sí se escucha, Henry. Ok, señor Cruz, ese es el valor de la constante eléctrica. Ajá. Señor Carlos Muñoz, ese no es el valor de la constante eléctrica. Señor Conforme, no ha puesto las unidades. Son muy importantes las unidades. De hecho, recuerden que en el examen pasado yo les pregunté sobre las unidades y la mayoría se cayó en las unidades. ¿Sí se acuerdan? En el examen anterior la mayoría falló en las unidades. Ok, bien. Entonces, como pone aquí el señor Christopher Yagual, la constante eléctrica es de 9 por 10 a la menos 9. No es a la menos 9, a la 9. 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre culombio cuadrado. Bien, entonces vamos a una siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué es el campo eléctrico? A ver, para esta pregunta ya tengo una respuesta. Tengo el señor Nelson Cruz ha respondido. El señor Carlos Cruz también ha respondido. A ver, señor Matías Suárez, si le preguntase presencialmente, ¿me daría la misma respuesta? Si el día del examen, piensen, si en el día del examen yo lo llamo, porque suelo tomar exámenes orales, por si acaso, y estoy facultado para hacerlo, también, por si tienen dudas. Lo llamo y le pregunto, le formulo esta pregunta, ¿usted podría dar la misma respuesta? Ok. Ujú, ya veo que la respuesta la han buscado en internet, ¿verdad? Bien, entonces, tienen que estudiar, porque recuerden, el examen no es en mudo, el examen va a ser presencial. Ok, bien, creo que el que más se acerca es el señor
conforme, lo que es el que más se acerca, y pone aquí, es la parte o región que se crea por las fuerzas de cargas eléctricas. Es lo más cercano, lo que pone el señor Carlos conforme. Bien, un campo en general, eléctrico, magnético, de temperatura o de cualquier otra índole, un campo es una región del espacio. Un campo es una región del espacio donde en cada punto se define una magnitud física. En este caso, la magnitud física es la fuerza eléctrica. Entonces, un campo eléctrico es la región del espacio en la que en cada punto se define una fuerza eléctrica. Por lo tanto, el campo eléctrico es un campo de fuerza. Y ese campo decimos que sale de la partícula si la partícula es positiva, y también decimos que entra la partícula si la partícula es negativa. Es lo más cercano a lo que ha puesto el señor Carlos conforme. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. Bien, esta pregunta es un ejercicio sencillito, que debería ser resuelto en 9 segundos. 9 segundos, ¿así? Ahí dice blur, pero no es blur, entienden que dice valor, ¿verdad? A ver, el señor Enríquez ha contestado, el señor Carlos conforme, el señor Guerrero, Kevin Jiménez, John Sornosa, y creo que hay 22 o 20 y tantos participantes en esta reunión. Hay 28, quitándome a mí, hay 27 estudiantes en la reunión. Y apenas han contestado, Enríquez va 1. A ver, Enríquez iba 1, se me quedó colgada la computadora. A ver, conforme 2, Guerrero 3, Jiménez 4, Sornosa 5, Borbor 6, Quinatoa 7, Macías 8, Carlos Cruz 9, David Cruz 10, Christopher Yegual 11. De 27 faltan un montón, ¿verdad? Ok. Bien, primero. A ver, ya el señor Enríquez ha corregido su respuesta. El señor Enríquez corrigió su respuesta. A ver, señorita Macías. Señorita Macías. Alison Macías. Alison Macías. Señorita Macías, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo se calcula entonces el campo eléctrico de una carga puntual? ¿Cómo se... Multiplicando 9 por 10 es 9, La constante, ¿por qué más? 9 por 10 a la menos, ¿no? Sobre 3, se dividiría para 3 y que quedaría como resultado 27.
Ah, ya, pero ya listo. O sea, es la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué le faltó a usted? ¿Qué le faltó? A ver, es la constante por la carga dividido para la distancia al cuadrado. ¿Cierto, Macías? ¿Qué cree que le ha faltado? Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Porque ¿verdad? es, ya. Y ahora algo más tal vez le puede haber faltado. ¿Qué hay que hacer con los centímetros? Convertirlos a metros. Hay que pasarlos a metros. Entonces tenemos 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 9. 9. 10 a la 9 y 10 a la menos 9 se simplifican, ¿verdad? Sí. Y nos queda 9 por 9. 9 por 9 es igual a 81. Y 81 lo vamos a dividir ¿para cuánto? Para 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. Y 81 dividido para 9 es 9, ¿verdad? 9. Entonces la respuesta tuvo que haber sido 9. Ahora nos falta por 10 a la cuánto. 9 por 10 a la... Ok, menos 2 que está en el denominador. Al elevarlo al cuadrado se hace menos 4. Menos 2 al cuadrado se hace menos 4. Y el denominador subimos, ¿por qué signo se subiría? ¿Con positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces la respuesta debería ser 9 por 10 a la 4. 9 por 10 a la 4. A ver, entonces, Carlos Conforme tiene la respuesta correcta. ¿Quién más? Christopher Yagual tiene la respuesta correcta. Carla Borbor tiene la respuesta correcta. ¿Quién más? Joseph Enríquez también tiene la respuesta correcta. Bien, el resto que no la tiene correcta, por favor, corrijan. Y recuerden que el campo se mide en Newton dividido para Coulomb. Ok, vamos a una pregunta más para todos. Pregunta número 7. ¿Cómo se calcula la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una partícula con carga eléctrica? Ok, veamos. Una respuesta, dos respuestas, tres respuestas, cuatro respuestas, cinco respuestas, seis respuestas, siete respuestas. De 27 faltan 20 estudiantes. O sea que el resto, ¿dónde está? Ok, la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? La respuesta es extremadamente sencilla. Tiene tres letras como fuerza es igual a masa por aceleración.
Fuerza es igual a masa por aceleración, tiene 3 letras igualmente. La fuerza eléctrica tiene 3 letras. Fuerza eléctrica es igual a carga eléctrica por intensidad de campo eléctrico. 3 letras. F igual a Q por E. F es igual a Q por E. No hay nada más. Sencillo. Y los que no han respondido, cuéntenme, ¿por qué no han respondido? No, 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 ahí no está, señorita Borbora, ahí no está despejada, esa es la expresión general. Los que no respondieron, ¿por qué no respondieron? Ok, vamos a una octava pregunta. Es una pregunta sencilla, así que no deben tardar más de 9 segundos en responder. 9. Señor Enríquez, por favor, revise si el exponente de la potencia de 10 es correcta. Bien, van solo 2 respuestas, jóvenes, y es algo muy sencillo, sobre todo que ya les dije cómo se resolvía. Señor Jiménez, su respuesta es incorrecta. En algo se está equivocando. Revise, por favor. ¿Qué? Se están equivocando, tienen un error. Sí, está por favor. La respuesta debe estar en newtons, porque está buscando la fuerza. Si busca fuerza, la respuesta debe ser newtons, no puede ser newton sobre coulombio. Y el resto, todos tienen medio punto menos, se puede hacer examen porque no he puesto las unidades. Todos tienen medio puntos menos por no haber puesto las unidades.
Me parece que la respuesta correcta es la que proporciona el joven John Sornosa. Me parece que la respuesta correcta es la que nos da el joven John Sornosa. Ok. Y él ha puesto menos 1,75 por 10 a la menos 2. Menos 1,75 por 10 a la menos 2. No sé de dónde les ha salido menos 1,75. Y peor aún, menos 1,75 por 10 a la menos 9. Bien, vamos a una siguiente pregunta. Por si acaso, ¿alguien tiene alguna duda sobre la pregunta anterior? No, ninguna. Entonces, avancemos. Bien, una pregunta sencillita. Es decir, que es una pregunta para 9 segundos también, 10 segundos, a lo mucho. No, no exactamente, señor Enríquez, no es correcta la respuesta. Ok, bien. Entonces, todas las respuestas después de los 9 segundos, que ya pasaron los 9 segundos, significa que las buscaron en el internet y no es que sabían. Una carga puntual, una carga puntual es un modelo. Una carga puntual es un modelo. No existe. Es un modelo. En ese modelo pensamos que toda la carga eléctrica radica en un punto que no tiene volumen. Entonces, la carga puntual es un modelo, no existe, está en nuestras cabezas nada más. Y nosotros pensamos que es un punto donde radica toda la carga eléctrica y que ese punto no tiene volumen. Es como dibujar un puntito con la pluma, no hay volumen. Ok. Listos. Entonces, hay que estudiar. Me doy cuenta de que el único que puso su respuesta espontáneamente fue el señor Enríquez. Y el resto todos empezaron a buscar. Vamos a la pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Qué es la densidad lineal de carga eléctrica? No, señor Enríquez. Cercano, pero no. Ser conforme, eso es con qué se representa, pero no me ha dicho qué es. Señor Muñoz, no dice nada. Sí, lo entiendo, señor Yagual. Ok. Bien, tenemos una respuesta más cercana y espero que sea una respuesta espontánea, o por lo menos si no es espontánea, que sea de los apuntes de clases. El señor Fernando Solís dice que
la densidad lineal de carga eléctrica es la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud. Es la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud. Es decir, hay 3 microcoulombios por cada metro. Hay 10 coulombios por cada metro. Es la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud. Vamos a la pregunta número 11, también una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la superposición de la corriente? Que ya fue más fácil, ¿verdad? Aquí tengo al señor Tomás Eric Tomalá, el señor Nelson Cruz, el señor Enríquez, el señor Carlos Conforme. Van cuatro respuestas correctas. David Cruz, Anthony Quinatoa. Nadie más. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 12. Vamos a la pregunta número 12. Una pregunta sencilla que debe ser respondida en 10 segundos. Ok. Ahí está la pregunta número 12. Mira, una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Era una pregunta muy sencilla que tenían que responder en 10 segundos. A ver, tengo acá al señor Enríquez. No puso primero las unidades, luego las puso. Al señor Quinatoa. Al señor Conforme, señor Conforme. ¿Está seguro de la respuesta? Ok, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es multiplicar la densidad lineal de carga eléctrica por la longitud del conductor. Entonces hay 2 metros y hay 30 microcoulombios por cada metro. Si hay 2 metros, son 2 por 30, 60. 60 microcoulombios. Solo multiplicamos la longitud por la densidad. 2 por 30 nos da 60. 60 microcoulombios. Ok, vamos a la pregunta número 13, un poquito más compleja, pero igual sencilla. Pregunta número 13. Dice, un cubo de 2 centímetros de lado tiene una densidad volumétrica de carga igual a 100 microcoulombios por metro cúbico. ¿Cuál es la carga que almacena el cubo?
Esa fue una respuesta muy rápida, señor Enríquez. A la final tiene que revisar su resultado. A la final. ¿En qué se conforme? Ya corrigió las unidades, correcto. Pero no puede ser esas las unidades, porque no pedimos la densidad volumétrica, señor conforme. Queremos la cantidad de carga. Y la cantidad de carga no se mide en culombios por metro cúbico. La cantidad de carga no se mide en culombios por metro cúbico. ¿En qué se mide? Se mide en culombios. ¿Qué pregunta es? ¿13 o 14? 14 creo que es, ¿no? Pregunta 3. 13. Hay 3. Ok, veamos. Ya tengo algunas respuestas. Y aquí tienen la densidad volumétrica. Si tienen la densidad volumétrica, necesitan el volumen. Y el volumen de un cubo es lado por lado por lado. Como tiene 2 centímetros, serían entonces 2 por 10 a la menos 2 por 2 por 10 a la menos 2 por 2 por 10 a la menos 2. 2 por 2 por 2 da 8 por 10 a la menos 6. Entonces el volumen del cubo es 8 por 10 a la menos 6. Y ese volumen lo multiplicaríamos por la densidad volumétrica, es decir, por 100 microculombios. Decíamos 8 por 10 a la menos 6 por 100 son 800 por 10 a la menos 6. O dicho de otra manera, 8 por 10 a la menos 4. 8 por 10 a la menos 4 microculombios. Y puesto correctamente en notación científica sería 8 por 10 a la menos 10 culombios. 8 por 10 a la menos 10 culombios. Y vamos a ver, el señor Carlos Conforme tiene la respuesta correcta, pero las unidades son incorrectas. Señor Enríquez, le faltaron 2 dígitos. 800 por 10 a la menos 6. Ok, señor Rosales, es correcta su respuesta, pero sería más cómodo si la pusiese en notación científica. Lo mismo para el señor Quinatúa. Se puso lo mismo. Y el resto tienen errores, ¿verdad? Ok, vamos a la pregunta 14. Vamos a la pregunta 14 y va para todos. ¿Cuál debe ser la estrategia o cuál es la estrategia que se debe usar para hallar el área de una superficie muy irregular? ¿Cuál es la estrategia que se debe usar para hallar el área de una superficie muy irregular? ¿Qué van a ser? Pero sus respuestas.
No, era 13, puse 14, bueno, corrijo, 14. A ver, bien, apenas tengo una respuesta, dos respuestas, tres respuestas, cuatro respuestas, cinco, seis, siete. Bien, la respuesta correcta es divide y vencerás. Entonces, el área irregular hay que dividirla en pedazos muy pequeños, en pedazos pequeños, que formen rectángulos. Vamos a dividir el área en rectángulos pequeños. ¿Ok? Y a cada rectángulo vamos a decir que es un diferencial de área. El diferencial de área tendrá una altura y un diferencial de espesor. Entonces, la estrategia es tomar el área y dividirla en pedacitos pequeños. Sacar el área de cada pedazo pequeño y luego sumarlos. Eso en cálculo integral se llama integración. Ok, bien, entonces ya que tienen la estrategia, entonces vamos a hacer la pregunta número 14 ahora sí. La pregunta 14 también es sencilla de hacer, toma unos 25 segundos, así que les voy a dar 30 segundos. Bueno, ya se están demorando mucho.
Se están demorando mucho, solo hay dos respuestas. Eso significa que no saben cómo hacerlo. Entonces vamos a revisar. Vamos a revisar cómo hacerlo. Aquí vamos a poner aquí. Revisemos. Así sabré quiénes contestaron antes que yo lo haga. Así sabré que las siguientes respuestas son respuestas que salen después que hemos resuelto el ejercicio. Entonces, vamos a decir que vamos a tomar el área. Primero vamos a dibujar el área. Dibujamos el eje de coordenadas. Así todo chueco, pero ese es el eje de coordenadas. Luego dibujamos la curva, que es una parábola. Bueno, es una parábola. Y luego dibujamos la recta x igual a 1. O sea, esta recta que está aquí. Y el área que nos interesa, es esta área. Ok. Bien, entonces la carga eléctrica, vamos a decir que un diferencial de carga, D de diferencial de carga, eso es una Q de carga, es igual a la densidad superficial de carga. Eso es una letra sigma, sale toda mal, pero es una letra sigma. Voy a ver si la puedo repetir. Aquí viene una letra sigma. Ahí fue mejor. Multiplicado por el diferencial de área. Bueno, no me estoy demorando porque sea difícil, me estoy demorando porque es difícil de escribir. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente integramos. Y al integrar, ¿qué nos queda? Cuando integremos nos queda que la carga eléctrica, ¿a qué será igual? Será igual a la densidad superficial de carga multiplicado por el diferencial de área. Bien, en otras palabras, lo único que nos toca hacer es encontrar el área de esta superficie. Ok, ¿cómo encontramos ese diferencial de área? Pues acá sacamos un rectángulo pequeño. Y vamos a ver que este rectángulo tiene como área a la base, que le voy a decir que es de x. Es una d. X multiplicado por la altura. Y la altura es el valor de la función, es decir, x cuadrado. Por lo tanto, Q tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a sigma multiplicado por el integral de x al cuadrado eso es cuadrado por el diferencial de x. Uy, qué difícil que es esto. Por el diferencial de x evaluado entre dónde a dónde. Evaluado entre 0 y 1. Bueno, el resto no escribo más porque me cuesta demasiado trabajo. Integremos x al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado si lo integramos? Es x al cubo. Sobre 3. X al cubo sobre 3, ¿verdad? Es x al cubo sobre 3. Bien, ¿y cuánto vale x? 1. 1. Entonces queda que es un tercio, simplemente es así, es un tercio.
Y un tercio multiplicado por la densidad. ¿Cuánto era la densidad? Ya no me acuerdo. 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6. Y un tercio de 10 por 10 a la menos 6 es 3,33 por 10 a la menos 6 coulombs. Simple. Ok, seguimos. Entonces vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 15 para todos. Algo sencillo, tienen 15 segundos para responder. Chef Fajardo, su respuesta es totalmente incorrecta. Señor Cruz, eso lo acaba de buscar en internet y es totalmente incorrecta y no se la voy a hacer válida. Ya, listo. Eso significa que en el momento que en el examen les ponga un problema en el que hay que aplicar la superposición, van a fallar. Eso es sencillo, van a fallar. Ninguna de las respuestas que han puesto son válidas. Ninguna. Así que esa pregunta no es válida para nadie. Sí, ok. Bueno, bien, estaré pendiente en el momento que se conecte. Bien, esa respuesta no es válida para nadie, porque no la saben. Entonces, el principio de superposición dice que si tengo varias cargas eléctricas, o tengo varias fuentes de fuerza, o tengo varias fuentes de acción, la acción total, la fuerza total, el campo total sobre un punto específico es la suma de las acciones independientes. Suena muy complejo en palabras, ¿verdad? Pero tal vez en una ecuación sea más simple, que la fuerza total es igual a la fuerza uno más la fuerza 2, 2 eso es un 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 más la fuerza 5 más la fuerza 6. Entonces la superposición, el principio de superposición dice que el efecto total es igual a la suma de los efectos independientes. Y por esa pregunta no le vale a nadie. ¿Por qué? La buscaron, no sabían. Vamos a una pregunta y espero que puedan responder. Una pregunta sencilla que debe ser contestada en 10 segundos. Ok, entonces esa pregunta era muy sencilla, demasiado sencilla, así que
Los que contestaron bien y los que no, pues ya se quedaron. A ver, la siguiente pregunta para todo el mundo. Ahí dice cuánto, ¿ah? Se me queda pegada en las teclas del computador, así que ahí debe decir cuánto. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico a 10 centímetros de una carga eléctrica de 100 microcoulombios? Bien, también es una pregunta muy sencilla, así que espero sus respuestas. Ok, vamos a ver la respuesta, aunque parece que coinciden todas las respuestas que han enviado. Ok, la unidad es voltios, con I, voltios, V-O-L-T-I-O-S, voltios. Ok, y es importante, hago esta aclaración porque estamos sufriendo un fenómeno. Estamos sufriendo un fenómeno y espero que ustedes sean conscientes de este fenómeno. Estamos en el idioma que nosotros hablamos aquí en Ecuador y sobre todo en la costa. Estamos, bueno, no solo en la costa, en la sierra también, y es más todavía, más que en la costa. Estamos cambiando la letra I por la letra E. Y estamos cambiando la letra U por la letra O. Es decir, que nuestro idioma, que tiene ya pocas vocales, son 5 vocales, solo 5. Por ejemplo, en el idioma estoniano hay 16 vocales, en el idioma ruso hay 10, en el idioma sueco hay 10 vocales, en el nuestro, que solo hay 5, las estamos reduciendo de 5 a 3, A, E y O. No es volteos, sino voltios. Percátense por favor, que hay muchas personas que no dicen iglesia, sino casi dicen iglesia. Mucho cuidado. Ok, bien, pero no es clase de idioma, así que regresemos. Son 9 por 10 a la 3. ¿Cómo salió el 9 por 10 a la 3, señor Enríquez? Multipliqué la constante, que es 9 por 10 a la 9, Ajá. por la carga eléctrica, que son 10 por 10 a la menos 6, y lo dividí, en ese caso lo dividí para los 10 centímetros, si no estoy mal. Por eso lo cambié por 9 por 10 a la 6, porque se tendría que dividir para 0.1 metro. Claro, hay que pasar de centímetros a metros. Ya, ok, listo. Bien, entonces vamos a otra pregunta para todos. Creo que fue para todos la pregunta número 18, que es el potencial eléctrico. Vamos. Bueno, hace un rato lo pusieron, así que me imagino que esa sí se la saben.
No puse la pregunta, dicen acá. No, no salió, ingeniero. A ver, Mito. A ver, vamos a ver. Entonces, parece que se le ha enviado solo a un estudiante. Entonces, voy a, como ya escribí la siguiente pregunta, voy a poner la siguiente pregunta. A ver, a la pregunta 19 y la pregunta 18 ya no queda. Pero el señor Carlos Conforme sí vio la pregunta. ¿Quién más vio la pregunta? No respondió, pero porque escuché la pregunta, porque a mí tampoco me apareció la pregunta, ingeniero. Ah, tampoco le apareció la pregunta. Ya, listo. Entonces esa pregunta queda inconsistente. Vamos a la pregunta número. Ah, ya, señor Conforme, gracias. Entonces vamos a la pregunta número. A la pregunta número 19. La 18 no va porque no la puse. ¿Ya no vas a hablar? No. Подожди, у меня что-то микрофон включен, не включен. Сейчас. Ok, ya se demoraron demasiado, jóvenes. Ya se demoraron demasiado. Y sí les salió las preguntas en esta vez, ¿verdad? Ah, no, perdón. Hay algunas respuestas, están más abajo. A ver, entonces,
Bien, acá dice que 2000 voltios. Señor Enríquez, la energía potencial no se mide en voltios. Lo mismo, señor Muñoz, la energía potencial no se mide, la energía no se mide en voltios. A ver, a ver. Los otros jóvenes ya han puesto la respuesta correcta en unidades. Bien, entonces, al señor Guerrero, Luigi Guerrero, ¿cómo hizo usted el cálculo? Señor Luigi Guerrero, ¿sí está mi micrófono activo? Sí está. A ver, señor Luigi Guerrero, ¿cómo hizo el cálculo? Señor Guerrero, ¿sí está ahí? Ah, bueno, listo. Entonces le preguntaré a otra persona. Pero conforme, ¿cómo hizo el cálculo? ¿Se me escucha, ingeniero? Sí, 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 le escucho. Primero se restan los 2 voltios, que es 7000, Potenciales, a ver si yo conforme, los dos repítame. potenciales, Potenciales. que es 7000 menos 5000, quedándome 2000, y se Ujú. multipliqué por los 100 microcoulombios. Bueno, listo. Eso es todo, ¿verdad? eh, Y eso nos quedaría entonces 0,2 joules. 0,2 joules, seguro. O sea, 2000 por dos cuántos, mil por 100 por 10 a la menos 6. da ya, 2000 por 100. Ujú. Ok, listo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 20. Es una pregunta sencilla, de concepto. Espero sus respuestas. No, señor Guerrero, no se le escuchaba. Bien, vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 21. Entonces, voy a poner aquí, pregunta número 21. Bien, esta es una pregunta bastante sencilla, traten de responder, por favor.
Y se calcula. Ok, bien. Entonces se han puesto la expresión matemática correcta. La capacitancia es igual a la carga eléctrica dividido para la diferencia de potencial. La capacitancia es igual a la carga eléctrica dividida para la diferencia de potencial. Seguimos. Sería la pregunta número 22, creo, ¿verdad? Pregunta 22. A ver, pregunta número 22. Ya está digitada y es muy sencilla. Traten de responder. Y se le calcula. Entonces, por si no puedo hacer la pregunta. Se están demorando mucho en la respuesta.
A ver, tengo la respuesta del señor Quinatoa, del señor Meregildo. Señor Meregildo, la corriente se mide en amperios. La corriente se mide en amperios. Entonces tengo la respuesta del señor Carlos Muñoz, José Muñoz, Enríquez, Joseph Enríquez, Pedro Clemente. Señor Clemente, ¿usted recién llegó? Christopher Yagual, Sí, Fernando ingeniero, disculpe, es que se me salió un perro, yo tengo un pitbull y es que como un poquito tedioso y tuve que irlo a ver porque estaba pidiendo con un perro, después íbamos a tener un accidente. No, hay que tener cuidado con los perros. Carlos Sí, Conforme. Y me piden que si puedo hacer la resolución. Claro, ok, miren. Entonces, la corriente es igual a la carga eléctrica dividida por el tiempo. Es así de fácil. La corriente es igual a la carga eléctrica dividida para el tiempo. Tenemos la carga. ¿Cuánto es la carga? A ver, déjenme regresar a los mensajes. La carga es de... Aquí está. 200 microcoulombios. 200. O sea, 200 por 10 a la menos 6 coulombios. 200 por 10 a la menos 6. Y esos 200 por 10 a la menos 6 hay, se tiene que dividirlos para el tiempo. El tiempo es 3 por 10 a la menos 1. 3 por 10 a la menos 1. En total tenemos 2 por 10 a la menos 4 dividido para 3 por 10 a la menos 1. 2 tercios. ¿Cuántos son 2 tercios? 2 tercios son 0,66666, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto es 0,67. Ahora arriba tenemos ¿cuánto? 10 a la menos 4. Y ingeniero, abajo tenemos, disculpe, no se ve nada en pantalla por si acaso. es que no estoy escribiendo nada. Ah, perdón, por si acaso. Tienen que ustedes seguir la secuencia. A ver, vamos a ver la secuencia. Lo repito. La corriente es la carga eléctrica dividida para el tiempo. ¿Cuánto es la carga eléctrica? 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. ¿Y eso se divide para cuánto? Para 3 por 10 a la menos 1. 2 dividido para 3. 2 dividido para 3, ¿cuánto es? 0,67. Ahora tenemos 10 a la menos 4 y el menos 1 nos quedaría 10 a la menos 3. 0,67 por 10 a la menos 3 es la respuesta. O sea, que no es 0,67 amperios, sino es 6,66 por 10 a la menos 4 como tiene el señor Enríquez. 666,666 no lo es, no es 6,6 por 10 a la menos 4 como ha puesto el señor Yagual. Y el resto tendrán que revisar, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 23. Bien, es un problema sencillo. Tienen unos 30 segundos para resolver.
Señor Matías, señor Tomalá, perdón, señor Matías, percátese que es carga eléctrica. La carga eléctrica se mide en culombios. No se mide no se mide en faradios ni se mide en amperios, culombios. Quinto. Bien, ya deben tener la respuesta. Entonces, a ver, los condensadores están conectados en Serie. serie, ¿verdad? Si los condensadores están conectados en serie, los 25 voltios habría que dividirlos para 5. O sea que cada condensador está conectado a 5 voltios. Cada condensador está conectado a 5 voltios. Y si tengo la capacitancia del condensador y tengo la diferencia de potencial, en este caso 5 voltios, la carga simplemente es la multiplicación de la capacitancia por la diferencia de potencial. Por lo tanto, serían 25 multiplicados por ¿cuánto? Por 5. 25 por 5, y eso nos daría 125. 125. 125. A ver, el señor Luigi Guerrero tiene la respuesta correcta, señor Guerrero, pero no ha puesto las unidades. Así que está a la mitad de la respuesta. A ver, tengo acá también el señor Brian Bernabé. Dice 125 microfaradios. No puede ser microfaradios. Estamos viendo carga eléctrica. Por lo tanto, su respuesta no es correcta. Todos los que tienen microfaradios no es correcto. Aquí el señor Luigi Guerrero ha puesto 125 microcoulombios cada uno. Ya está corregido. Bien, vamos a una siguiente pregunta, la pregunta número 24. A ver, espero sus respuestas.
No tengo. ¿Por qué? No tengo. No tengo, no tengo. No tengo. Ya miren de cómo. ¿Qué quiere? De... Porque darle con eso. En serio. Con eso. Con cereal. Con cereal le cargar con sacarle cargo. Que Hay solamente dos respuestas. Es un 30 por volt. Estamos pidiendo carga eléctrica. No puede ser voltios. Señor Guerrero, no pueden ser microfaradios. Estamos pidiendo carga eléctrica. Miren, en el examen, por estos errores, les voy a anular el tema. Sí. Ok, veamos aquí al joven Eric Tomalá. Eric Tomalá, ¿cierto Tomalá? ¿Cómo está? Sí, ingeniero. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho bien. ¿Cómo obtuvo esa respuesta? Dígame. Como dice en paralelo, cogí cada condensador y lo multipliqué por los voltios. Por la diferencia de potencial, ¿será? Ujú. Sí, ingeniero. O también puede decir por la tensión eléctrica. O por Sí. último, podría decir voltaje, pero no puede decir por los voltios. Puede decirlo de tres formas diferentes. ¿Cuáles son esas tres formas? Diferencia de potencial. Esa es la forma más física. Diferencia potencial. Y ahora, si lo quiere hacer más técnico, podría decir tensión eléctrica. Sí, ingeniero, lo tomaré en cuenta. Y si lo quiere hacer más coloquial, puede decir voltaje.
pero no puede decir voltios. Ok, bien, entonces simplemente usted multiplicó 25 por 25 y ya, ¿verdad? Sí, ingeniero. Dice Porque de cada porque cuando los condensadores están conectados en paralelo, todos tienen la misma diferencia de potencial o tensión eléctrica. En este caso serían 25 voltios. 25 voltios por 25 microfaradios dan 625 microculombios. Ok. Ah, entonces, continuamos. ¿26 lo que toca? Ya le perdí la cuenta. Bien, la última pregunta del día, o sea, es abierta, es una pregunta abierta, pero sus respuestas. Listo, bueno, entonces hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. Entonces, mañana me conectaré a las 3:30. Si alguien tiene alguna inquietud, pues me pregunta. No va a ser una clase de resolución de problemas, ¿no? Si alguien tiene alguna inquietud, me pregunta. Ok, listo, nada más. Nos veríamos entonces mañana o si no el jueves. Bueno, hasta pronto. Pasen bien. Estudien. Sí, va a ser bien, ingeniero. Nos vemos, ingeniero.